la posibilidad de hoy, ¿cierto? Nos pusimos de acuerdo con los pastores, la unidad de tener a nuestra hermana que es abogado, para que nos dé una charla que no son más allá de 20 minutos. Entonces la idea es que nosotros como iglesia, como hombres y mujeres de fe, aprendamos algo del aspecto legal de esta ley, en qué nos puede perjudicar a nosotros. Porque el aspecto espiritual lo sabemos, el asunto bíblico lo tenemos claro, pero veamos lo que es el aspecto legal, porque en realidad, si vemos días atrás, en las entrevistas que le hacían a algunas personas que estaban reclamando cuando vino el bus de la libertad, sí, ¿no es cierto?, no supieron responder en un aspecto legal. Entonces no sacamos nada nosotros con pararnos con banderas a la frente de la moneda si no tenemos idea y no manejamos la parte legal. Y por eso Dios nos ha dado ciertos profesionales que son y practican nuestra fe, ¿ya? Así que es una bendición para nosotros que acá Jessica, abogado, ¿no?, esté con nosotros. Y es bueno, ¿no?, que confiemos en nuestros propios profesionales. Así que la idea entonces es que podamos estar atentos a lo que ella nos va a exponer, ¿ya? Dejamos entonces a Jessica Gracias, pastor. Gutiérrez Calona. Sí. Gracias, pastor. Bueno, como nos decía nuestro pastor, yo estoy aquí porque me invitaron a hacer esta charla. Para mí es de gran bendición poder estar con ustedes, ¿ya? Yo practico la fe desde chiquitita. Yo soy sobrina de un pastor, del pastor de Dichato. No sé si ustedes lo conocen, el pastor Ricardo Escalona. Yo soy sobrina de él y tengo una deuda con mi pastor de Dichato porque yo estoy en Santiago del 2010 y estas charlas a mí me encantaría hacerlas allá, en su iglesia. Es que una iglesia, como ustedes saben, remodelada, ya que después del terremoto, ¿cierto?, tuvieron que construirla de cero, pero hoy en día es de mayor bendición para toda la congregación. Así que bueno, por lo menos puedo estar aquí, les puedo acercar un poco desde el punto de vista del derecho a lo que ustedes saben, como decía mi pastor, respecto de la fe que todos tenemos. Hay pocos abogados que definen su postura, porque es difícil hoy en día definir una postura, sobre todo nosotros que nos movemos en el mundo, ¿cierto?, no religioso. El abogado está nadando con tiburones, generalmente se dice, ¿ya? Pero el abogado sabe tomar su postura, sobre todo un abogado de fe. Yo no tengo miedo en demostrar, ¿cierto?, mi postura y si me invitan a un programa de televisión yo voy a definir mi postura, porque es la que traigo, porque yo fui enseñada con principios y valores y yo los voy a compartir, ¿ya? El tema de la identidad de género o la ley de los transexuales en Chile es un tema que para nosotros muchas veces es desconocido. Yo lo vengo estudiando un poquito porque a raíz de mi profesión uno tiene que estudiar más o menos las leyes que van entrando en proyectos. Uno inmediatamente se hace la idea de si esa ley va a llegar a puerto o no. Uno dice, no, esto es meramente político, no, esto no va a llegar, o se van a dar vuelta la chaqueta a mitad de la discusión parlamentaria, ¿cierto? Pero respecto de esta ley, o de estas leyes, porque son un rompecabezas de leyes pequeñas que se van metiendo a nuestro sistema, pero son parte de un plan que es mundial, ¿ya? Y de una ideología que es movida por masas con mucho poder en el mundo, ¿ya? La identidad de género es distinto y es muy contrario a hablar de hombre y mujer. Ellos quieren transformar el sexo, hombre y mujer, por el género. Ellos ya no quieren que se hable de hombre y de mujer, ellos quieren que se hable del género. Y el género es un subjetivo, es decir, el como yo me siento. Si yo me siento hombre, no importa que mi sexo sea femenino. Por eso ellos no quieren hablar de sexo, porque los limita. El sexo es solo hombre o mujer. Esa es la dualidad y no hay opción para nada más. Pero cuando ellos hablan de género, pueden hablar de heterosexuales, que es hombre y mujer, pueden hablar de transexuales, de transgénero, de lesbianas, de gay, de queer, que son una nueva como especie, ¿cierto?, una denominación que ellos subjetivamente se dan. Y ellos quieren que la denominación que se dan sea respetada. Ellos están conscientes de que son una minoría. Y ellos están conscientes, y es un problema para esta ideología, de que la generalidad de la humanidad entiende
que todo se define como hombre y como mujer. Entonces ellos no van a poder hacer cambiar la mentalidad. ¿Cuál es su herramienta entonces? La imposición. La imposición, la prohibición, el adoctrinamiento, sobre todo de los más pequeños, para que en un futuro este adoctrinamiento, ¿cierto?, haya echado sus raíces y ya no tengan personas que vayan en contra de sus postulados. ¿Ya? El tema es el siguiente. En el mundo, este movimiento ha venido metiéndose en los sistemas jurídicos por etapas. ¿Ya? Chile se podría decir que está en la etapa 1 o 2, pero en el mundo, en Europa, van en la etapa 4 o 5 de las leyes. Estoy hablando completamente del sistema jurídico, porque ellos a través de las leyes es la única forma que pueden prohibir actitudes que vayan en contra de su ideología. Porque el mundo no va a cambiar la forma de ver al hombre y a la mujer, y no va a cambiar la forma de verlos a ellos como una anomalía. Pero ellos no quieren ser anomalía, quieren ser normalidad. Y la única forma de hacerse normales es presionando a través de la legislación. ¿Ya? Entonces hoy día en Chile nosotros decimos, ok, en Chile recién está esta ley que puede o da la opción a estas personas para el cambio de sexo. Y yo les digo, no, esto viene desde mucho antes. Hay leyes de 1986, que es el Estatuto Administrativo de Chile, lo que gobierna, ¿cierto?, a los funcionarios públicos, que habla de la no discriminación en razón del físico, en razón de la situación económica y también en razón de la identidad de género. Entonces yo, cuando me puse a investigar respecto de las leyes en Chile y cómo se ha ido metiendo esta identidad de género, yo quise ver desde cuándo. Y la primera ley que encontré donde se decía identidad de género era el Estatuto Administrativo. 1986 ya estábamos hablando de la identidad de género. El problema es que siempre uno, quizás en la ignorancia, pensó que el género era el hombre y mujer. Pero ellos lo entienden como un abanico de posibilidades, un abanico de opciones. El hombre y la mujer, les repito, se les queda corto, eso no lo quieren ellos. Ellos quieren hablar de todo este abanico de posibilidades. Gays, lesbianas, transexuales, heterosexuales, hay un montón, hay por lo menos 15 denominaciones. ¿Ya? Entonces, vamos al ordenamiento jurídico en Chile, 1986, Estatuto Administrativo, no discriminación respecto a la identidad del género. Perfecto. Luego, 2003, un caso grande, que fue, no sé si se acuerdan del caso de la jueza Atala. ¿Se acuerdan de la jueza Atala? Ella era lesbiana y ella reconoció públicamente su situación de lesbiana. Tenía 2 hijas, pero vivía con una persona del mismo sexo. El padre de las menores, ¿cierto?, le quitó a los niños o consiguió la custodia de las niñas en razón de que ella, por su identidad de género, ¿cierto?, o identidad sexual, se hablaba en ese tiempo, no necesariamente la identidad de género, y la convivencia con una mujer del mismo sexo iba a ser contraproducente para el desarrollo de las niñas. Y por eso ganó. Entonces, ¿qué hizo la jueza Atala? Se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Y ella ganó porque ella había sido discriminada por su condición. ¿Ya? Entonces, esta sentencia de la Corte le ordenó a Chile, como Estado chileno adscrito, ¿cierto?, a todo este mundo de los derechos humanos, le ordenó a que se respetara a la persona y que en caso de decidir situaciones que tenían que ver con casos de familia, no se tomara en cuenta para discriminar la identidad de género. Y así empezaron, ¿cierto?, a hacer curso los jueces, ya, a la no discriminación respecto de cómo tú te sientes, es decir, al subjetivismo de la persona. Si yo me siento hoy día hombre o me siento mujer, independiente de mi genitalidad, me lo tienen que respetar. El problema no es ese sentir, el problema es por qué yo tengo que interferir en la vida de los demás imponiendo, ¿cierto?, mi ideología. Porque nadie puede decir hoy día que estas personas no imponen su postura. Y todo lo que sea contrario es violencia contra ellos. Eso es lo que tratan de decir. Somos homofóbicos. Todas las fobias que sean posibles, porque ellos se sienten atacados. Y son minoría. Entonces, ¿qué hace el Estado chileno? Dice, ok, por derechos humanos
no podemos tomar una postura determinada, porque por derechos humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos siempre nos va a caer encima. Y como Estado de Chile somos parte, ¿cierto?, de una organización internacional de estados y estamos adscritos, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con el régimen de derechos humanos. Entonces, para hacer una línea de tiempo en las leyes que tienen inserta la ideología de género, empezamos con el número 1 que ya les dije, Estatuto Administrativo. Luego la Ley Zamudio, que esa sí que fue publicitada, porque fue reciente. Año 2012, la Ley Zamudio considera expresamente y prohíbe y penaliza ciertas conductas en contra de otra persona, pero no por ser persona, porque ya tenemos el homicidio, las lesiones, tenemos todo, conductas en contra de otra persona, ¿cierto? Pero ahora le da un componente más siniestro o grave o perjudicial cuando esta persona tiene una orientación sexual distinta. O sea, yo le pego a alguien y tengo, o le genero lesiones graves, y tengo una pena concreta que dice el Código Penal, ¿cierto? Pero después resulta que esa persona además era homosexual. Mi pena inmediatamente se eleva. Inmediatamente. Entonces ahí se está protegiendo a esa persona no por ser persona, sino que además por tener una tendencia sexual distinta. Y esa es la Ley Zamudio. Entonces, le sale más barato al violento pegarle a una persona heterosexual que pegarle y causarle las mismas lesiones a un homosexual. Quizás la afrenta fue la misma, pero el legislador en este caso está defendiendo un poco más duro, ¿cierto?, a quien tiene una tendencia distinta, una tendencia sexual distinta. Entonces ahí tenemos como la primera protección que se dio, ¿cierto?, recientemente en nuestro derecho, 2012 está al lado, no tan atrás, ¿cierto?, como el 1986, que era la no discriminación en razón de la identidad de género, pero un estatuto administrativo que uno podría entender, ¿cierto?, que nadie lo conoce, nadie lo observa más que los trabajadores, quizás ni siquiera ellos, los trabajadores públicos. ¿Ya? Luego de la Ley Zamudio, que estuvo súper en boga, además por el acontecimiento de la muerte de este niño, ¿cierto? Bueno, se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces todos dijimos, mira, se creó el Ministerio de la Mujer para terminar con los femicidios, ¿cierto?, y todo lo demás. El mismo ejemplo, alguien le pega a otro alguien, esa persona es mujer, lo elevan inmediatamente, la pena se eleva. O sea, la mujer está protegida por ser mujer, por ser más débil quizás, según el ordenamiento jurídico, pero está protegida en el mismo nivel que el homosexual. Quizás por ser más débil, quizás por la discriminación, eso no lo sabemos, porque eso tiene que ver con el espíritu de la ley o lo que se conversó, ¿cierto?, en las comisiones cuando se decidió legislar al respecto. Entonces se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y todos entendemos que por equidad de género implica que el hombre y la mujer están en equidad, ¿cierto? Tú me dices equidad de género y yo te digo sí, hombre y mujer en equidad. Pero eso ha servido para hablar del género. Entonces esta gente, recuerden, quieren que no se hable de sexo, hombre y mujer. Ellos quieren que se hable de género, porque les da la amplitud para aplicar después esa ley a lo que ellos quieren. Por eso yo al principio les dije que este es un conjunto, es un rompecabezas. Son piezas chiquititas puestas en lugares precisos y en leyes precisas. Ordenamiento jurídico de la mujer, género, lo metieron. Ordenamiento estatuto administrativo, también metieron el género. Ley Zamudio, el género. Vamos a ver más adelante la Ley General de Educación, y esto es lo que les interesa. La Ley General de Educación tiene que ver con la educación parvularia en adelante. Y respecto de la Ley de la Educación Parvularia, actualmente hay en el Congreso un proyecto de ley que asegura, ¿cierto?, que todos los niños deben propender a su mayor desarrollo físico, psíquico, cultural, religioso, y a eso le quieren agregar identidad de género. Esa sola frase. Entonces tú dices, bueno, ya psíquico, físico, ya que agreguen identidad de género, si da lo mismo. Pero acuérdense que esto es un rompecabezas.
Después ya están en el Estatuto de Educación, Estatuto de la Mujer, Estatuto de Penalidades, Estatutos Administrativos, y así seguimos adelante. Luego tenemos, y para que hagan el conteo, tenemos Ley Zamudio, tenemos el Ministerio de la Mujer y Equidad, tenemos la Ley General de Educación, ¿ya? Y respecto de eso, eso fue el 2015, respecto de eso surgió el primer caso en Chile, en tribunales, donde una familia quiso que a su niño de 5 años, un colegio de Santiago, lo tratara como niña. Eso fue el 2015, y se fue a tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque la niña, o ese niño, se sentía niña a los 5 años. Y que esto venía desde atrás, desde los 3 años. Y tenían pruebas, y tenían fotos sobre eso. ¿Y qué hizo la Superintendencia de Educación? Tomó parte de la familia, que quería proteger a su niño de 5 años, que quería formar parte de la sociedad, pero como niña. El colegio se opuso. El colegio se opuso porque eso iba en contra de los derechos del niño a poder elegir, porque no tenía su conciencia desarrollada para poder elegir si quería ser niño o niña, y que ellos veían una imposición de la familia al respecto, entonces no lo iban a hacer, no lo iban a tratar como alguien de un sexo distinto, ¿ya? Por más fotografías que hubiesen con el niño disfrazado, ¿cierto? Quizás de temáticas femeninas, ¿ya? Y no lo iban a hacer además porque su estatuto docente no se los permitía, porque iba en contra, ¿cierto?, de los postulados que ellos, como establecimiento educacional, tenían presupuestado, ¿cierto?, para tal colegio, para ese colegio. Pero ya vemos que hay un órgano del Estado, que es la Superintendencia de Educación, que está tomando parte por esta familia con el fundamento de que al niño se le está discriminando y no se le está protegiendo su identidad de género. ¿Y en qué ley se funde? En esa ley de educación. Que a los niños no se les puede discriminar. Y se fundan además en los derechos humanos, en los derechos del niño, y como en Chile todavía el estatuto educacional que define la identidad de género no está completo, porque faltan normas que todavía están en el Congreso, tienen que apelar a normas internacionales. Entonces imagínense ustedes, ya en el 2015 teníamos este órgano que es la Superintendencia de Educación, defendiendo la inclusión de un niño de sexo niño, biológicamente varón, ¿ya?, para que fuese tratado por un colegio como niño, porque según sus padres, él se sentía niña. Entonces, ¿qué hacemos? Nos oponemos, esto todavía no se resuelve en tribunales, no hay sentencia todavía, pero va a ser la primera sentencia importante que va a salir al respecto, así que hay que seguirla, ¿ya? Luego, proyecto de ley que busca reconocer y dar protección al derecho y a la identidad de género. Este es otro proyecto que actualmente está en el Congreso, ingresó el año 2016, ¿ya? Y esta es la única ley en Chile que te lleva a la etapa 2, que yo les decía, a la etapa 2 de esta ideología, a la etapa 2 donde se les va a permitir a estas personas cambiarse el sexo. No quirúrgicamente, eso lo pueden hacer, mayores de edad, pero cambiarse el sexo en los registros de registro civil y borrar para atrás todo documento y todo registro que diga que ellos eran del sexo contrario. Yo estudié el proyecto, los requisitos son básicos. Yo podría pensar que el derecho es de la persona a solicitarlo, porque ni siquiera tiene que demostrar, como por ejemplo en España, que es necesario demostrar que al menos durante 2 años se comportó y lo reconocieron como del sexo opuesto, y que además tiene diagnóstico de disforia. ¿Ya? Disforia es un diagnóstico psicológico que dice que la persona se siente disgustado con el sexo que le tocó al nacer y que quiere ser porque se siente parte del otro sexo. Ese es un diagnóstico clínico que tiene que ver con muchas pruebas, ¿ya? Y además, ¿cierto?, con que el comportamiento se extendió en el tiempo. Y eso para mí sería un requisito básico que debiese exigirse también en Chile para poder decirle a una persona, ok, cámbiate de sexo. No hay límite de cuántas veces me puedo cambiar el sexo en el proyecto de ley que está hoy día en Chile. O sea, yo este año me siento mujer y el próximo me siento hombre y el siguiente mujer de nuevo, po.
porque no es necesario que yo me someta a una intervención quirúrgica. La ley no lo pide como un requisito, ¿ya? Entonces ahí también es súper importante qué estamos legislando. ¿Por qué no se ha cambiado en el Congreso todavía ese artículo, ese requisito? ¿Por qué no se eleva un poquito más el estándar, ya, para decir que es una condición intelectual o de cromosomas o una situación más relevante? ¿Se entiende? No solamente el querer subjetivo de que yo me siento este año así y el próximo año yo tengo derecho a sentirme como yo quiera y el siguiente como yo quiera, porque tampoco hay límite de veces en que yo pueda solicitarlo. Entonces yo lo considero grave. Yo que conozco muchas leyes y que generalmente las leyes son muy específicas, porque los requisitos son muy específicos, sobre todo cuando el bien jurídico protegido es tan grande. O sea, no es fácil y no es vendible y no es transable decir que un año yo me siento hombre y que el otro año me siento mujer. Y que el registro civil tiene que cambiar la M por la F en el carnet de identidad, ¿cierto? Y tiene que cambiar mi nombre y tengo que salir de todos los registros de todas las instituciones públicas y privadas y nadie puede indagar al respecto. Porque quien indague, y eso lo dice la ley, quien indague, o el proyecto de ley en verdad, quien indague y use esa información va a ser penalizado con cárcel. Entonces en realidad es una ruleta, porque yo con mi subjetivismo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces una vez escuché que alguien dijo, ministro de culto de otro lugar, dijo, esta es la última ratio o la última arma que tiene el ser humano para sentirse Dios, para sentirse a sí mismo, que él es dueño de sí mismo en todo el espectro posible. Por naturaleza soy mujer, pero yo me siento hombre y yo me gobierno a mí misma, así que yo quiero ser hombre. Y el Estado me lo tiene que respetar, porque son mis derechos. Y no me fundo solamente en el derecho humano, ¿cierto? Que está supraestado, que está más arriba, me fundo en el derecho que gracias a toda esta ideología existe en mi país. Y no se dan cuenta, porque se fueron metiendo de a poquito. Voy en el punto 4 y son 11. 11 normas, 11 formas metódicas y puntuales que durante el tiempo, ¿cierto?, esta ideología fue introduciendo. Fue súper importante en el año 2015 cuando salió la unión civil. La ley de unión civil fue apoyada por muchas personas que convivían hace años, ¿cierto?, con otras personas, general y mayoritariamente de sexo contrario, heterosexual, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder solucionar patrimonialmente los efectos, ¿cierto?, jurídicos de la convivencia. Personas que vivían hace 20 años con alguien, después la persona fallecía, aparecía, ¿cierto?, la cónyuge original, que no se había visto en todo ese tiempo, y la pobre conviviente quedaba ahí. Todos tenemos una posición al respecto. Yo lo único que les estoy diciendo es que estas personas se adosaron a esta bandera de lucha, ¿cierto?, para ellos beneficiarse. El problema es que esta ideología de género también lo usó y ellos consiguieron, ¿cierto?, el matrimonio, entre comillas, porque no es un matrimonio, pero consiguieron el mismo estatuto jurídico del matrimonio para personas de ambos sexos. ¿Ya? ¿Cómo lo consiguieron? Ustedes ubican que hay una agrupación que se llama Móvil y todos somos iguales. Esta agrupación demandó al Estado chileno, ya iba a demandar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma corte de la jueza Ayala, iba a demandar al Estado chileno y pasaron por la conferencia, ¿cierto?, internacional de derechos humanos. Iban a demandar y la Convención Interamericana de Derechos Humanos le señaló al Estado chileno que ellos podían llegar a un acuerdo, a una transacción, para evitar que esta agrupación demandara en la Corte Internacional, pero que el Estado de Chile se tenía que comprometer a dar un estatuto jurídico que satisfaciera a estas personas,
porque eran una gran mayoría. Porque ellos, siendo minoría, estaban apoyados por esta mayoría de gente en Chile que por mucho tiempo convivió, ¿cierto? Y todo lo demás. Pero ellos, sin querer beneficiar, ¿cierto?, a esta otra minoría, se adosaron, po. Y en la reunión de firmas mueve montañas, po. Entonces, el Estado chileno, para que la demanda no fructificara en la Corte Internacional de Derechos Humanos, llegaron a un acuerdo y se comprometieron a que Chile iba a dictar normas, ¿cierto?, para darles un estatuto jurídico. ¿Ya? Este acuerdo hoy día está en el... Déjenme parar, no... Este acuerdo está hoy día impugnado o reclamado, ¿ya?, actualmente, y todavía no sale la sentencia, porque otro movimiento dice que se hizo en la ilegalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas que firmaron este acuerdo, ¿ya?, no tenían facultades suficientes, porque la ley en Chile no ampara ningún estatuto jurídico igualitario. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron la ley, y la metieron con urgencia. Salió una ley en tiempo récord, ¿ya?, y obedeciendo mucho a como la exigencia política del momento. Pero en realidad en el 2015 no había un movimiento mayoritario de gente que quisiera un régimen de matrimonio igualitario para personas de ambos sexos, de igual sexo. Y ahí ya tiraron nuevamente otra norma, ¿ya? Salió ahora, en marzo del 2017, se firmó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces usted dice, ¿qué tiene que ver el adulto mayor? No, porque ahora se protege al adulto mayor, pero no solamente respecto de su vejez, sino también de su condición sexual, de su identidad de género. Entonces tú dices, ¿qué importa? Si total hay que proteger al adulto mayor, ya adulto mayor, vejez, identidad de género, ya, ¿qué importa? Bueno, ahí ya tienes a los abuelitos metidos. Entonces aquí hay otra pieza del rompecabezas. Tienes a los abuelitos, tienes a los niños, tienes a los adolescentes, tienes el estatuto administrativo, tienes a los jueces en cursos por el tema de la jueza Atala, ¿cierto? Entonces, este rompecabezas, tú dices, ¿cuándo va a terminar? Cuando ellos se puedan cambiar el sexo y cuando salga este otro proyecto de ley que está en el Congreso respecto de la educación parvularia. Porque cuando salga el proyecto como ley respecto de la educación parvularia, a los niños se les va a poder enseñar no solamente la antropología sexual hombre-mujer, se les va a deber enseñar que no solamente hay heterosexuales, sino que hay gays, lesbianas, ¿ya?, y 15 más, y que ellos son la normalidad y equivalentes a la heterosexualidad. No son una anomalía, son equivalentes, y que ellos pueden optar a lo que ellos quieran. Gobierno del hombre sobre el hombre, ¿ya? El hombre como divinidad propia. Y eso es. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a que es fácil decir, ya no importa si los abuelitos que diga, ya la vejez protejamos a los abuelitos, no importa que diga identidad de género. No, ¿por qué tiene que decir identidad de género? Si no es necesario. La ley en Chile que protege la no discriminación en razón de cualquier condición es suficiente para amparar a los heterosexuales, a las personas del culto que quieran. Están amparados, no podemos discriminar. Pero no permitamos que vengan, ¿cierto?, a ensuciar nuestra forma de entender la vida con una imposición. ¿Y por qué uso la palabra ensuciar? Porque es enlodar, es tapar y es obligarte a través, ¿cierto?, de no dejarte decir un discurso que quieres decir. En otros países muchos ministros de culto se han ido presos porque ellos desde sus púlpitos han dicho, ¿cierto?, que ellos están en contra de la ideología de género. Iowa, por ejemplo, un estado de Estados Unidos. En España, muchos estados que son independientes, ha pasado lo mismo en México, lo mismo, ministros de culto evangélicos, como le llamen, protestantes, católicos, un obispo incluso en México, fue sentenciado, ¿cierto?, por un discurso de odio.
Eso decía la sentencia. Porque desde el púlpito él dijo que él no estaba de acuerdo con eso. Entonces hoy día, si en Chile estuviésemos en un nivel de legislación 3 o 4, yo hoy día me voy presa. Porque estoy diciendo que a mí no me parece que se me imponga por una minoría y se me quiera cambiar la realidad biológica, que es el sexo hombre-mujer, por un tipo de género, y que se me cambie toda la normalidad de la sociedad que conozco. Porque no considero que sea lo correcto, porque no considero que los hechos y las realidades lo avalen. No tienen sustento de ningún tipo, ni científico, ni filosófico. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando nosotros tengamos la posibilidad de oponernos a decir algo, digámoslo, pero estudiémoslo, para tener fundamento, ¿cierto? Y que cuando pase este bus de nuevo, podamos decir, ¿sabes qué no me parece? Porque a mí nadie me ha demostrado un fundamento específico respecto de que un niño tiene pene y una niña tiene vulva, sea lo incorrecto. Sí podría entender que hay personas que tienen disfunciones y anomalías biológicas, que nacen con problemas de cromosomas, de genes, de lo que sea, lo podría entender y los ampararía. Si ustedes me preguntan, los ampararía. Pero yo no voy a amparar el querer ser porque me siento así en un determinado tiempo y que el legislador no me pone límites. Eso yo no lo amparo, porque eso ya es libertinaje. Ya pues, un gusto.